Las maestrías de armas son quizá la característica más anticipada que van a tener las clases marciales para competir con las clases mágicas. Y es que ya sabéis que en quinta edición los lanzadores de conjuro tienen muchísimo más poder que las clases marciales, por lo que esto es una de las medidas principales que se han tomado para que esa distancia se achique considerablemente. Pero aún así no hay que engañarse, los lanzadores de conjuro siguen estando muy por encima del resto de las clases marciales, simplemente el espacio se ha achicado, lo cual es muy bueno. Pues bien, las maestrías de armas las van a poder utilizar las clases marciales, es decir, pícaros, paladines, exploradores, guerreros y bárbaros, siendo estos dos últimos los que aprendan un número mayor de maestrías según avancen niveles. Existen 8 tipos de maestrías y para poder utilizarlas debemos aprenderlas, por eso cuanto más sepas, mejor. Sin embargo, en realidad este no es un gran problema, porque cada vez que tomes un descanso largo vas a poder cambiar una maestría que tengas aprendida por otra. Es decir, que si te toca una espada larga mágica y tienes la maestría que te daba la maza a 2 manos, pues por ejemplo vas a poder cambiar una por otra. Pero realmente, ¿qué son las maestrías de arma? Pues realmente es un efecto que te va a dar el atacar con un arma con la que tengas esa maestría. Y los ejemplos, que los veremos a continuación en detalle, van a variar bastante, siendo cosas como por ejemplo un simple empujón o otras como un derribo. Pensarlo como si fueran las habilidades de armas que había en Baldur's Gate 3, pero sin embargo aquí, en lugar de ser una vez por descanso corto, lo podéis usar cada vez que ataquéis. Por lo que sí, podéis decidir si usarlas o no. Por ejemplo, en el caso de empujar, podéis decidir si empujáis a una criatura o no. Tan sencillo como eso. Lo que está muy bien de tener varias maestrías aprendidas es que podemos incluso combinarlas. Por ejemplo, si somos pícaros, podríamos tener una maestría en un arma de una mano y la otra maestría en nuestro arco. Además, hay ciertas clases y subclases que permiten mejorar las maestrías de arma. Por ejemplo, el guerrero a nivel 9 contará con 3 maestrías que podrá utilizar independientemente del arma que tenga equipada. Y también hay otros casos como la subclase del pícaro de la cuchilla del alma. Ya sabéis, ese pícaro psiónico cuyas cuchillas psiónicas precisamente van a tener maestrías específicas que difieren de otro tipo de dagas. Y ahora sí, vamos a ir con las maestrías, que además os las voy a dar en un ranking, es decir, que van a ir de peor a mejor desde ahora mismo. Empezando con el número 8 tenemos la maestría de rajar, que para mi gusto es la peor maestría, dado que es muy situacional y encima restrictiva. Y es que la maestría de rajar va a permitirnos atacar a una criatura que esté a 5 pies de la criatura original a la que hayamos atacado y además esté al alcance de nuestra arma, es decir, que tiene que cumplir esas dos condiciones. Y no solo eso, sino que tendrás que realizar una segunda tirada de ataque y en el daño no podrás sumar tu modificador de atributo. Por lo que, como veis, es bastante situacional y además tiene bastantes restricciones, por lo tanto se queda en la peor maestría de lejos. Luego tendremos la maestría de ralentizar, que es bastante sencilla, dado que simplemente va a ralentizar 10 pies de movimiento a una criatura cuando la ataquemos. Y como suele ser costumbre con los efectos de ralentizado, este simplemente va a tener lugar una sola vez en una criatura, es decir, que no le vas a poder ralentizar más allá de 10 pies. Por lo que esta maestría solo le podrás sacar partido si vas a distancia para limitar el movimiento de las criaturas que se estén acercando hacia tu posición, o por ejemplo si llevas un estilo de golpear y correr como una especie de pícaro que ataque y luego se retire con su acción astuta fuera del peligro. Así que ya sabéis, como se acerca un poquito a situacionalidad, eso le hace bajar puestos en el ranking. Las dos maestrías anteriores son quizá bastante situacionales o por no decir malas, en el caso sobre todo de rajar, pero en las 6 siguientes yo sí que las veo bastante decentes y vamos a empezar con la sexta posición. Y la verdad es que la maestría de empujar me duele ponerla en sexta posición porque es una de mis favoritas. Y esta es muy sencilla, dado que vamos a poder empujar a un enemigo 10 pies tras atacarle. Sin embargo, tiene la limitación del tamaño, y es que cuando ataquemos a una criatura que sea de tamaño superior a grande, es decir, tamaño gargantuoso o gigantesco, no le vamos a poder empujar. Y sí, aunque suene ridículo, es verdad que tiene bastante sentido el no poder empujar a una criatura de esos tamaños, la verdad es que le resta puntos a la maestría. Aún así, esta maestría está genial para empujar enemigos a través de los precipicios o de, por ejemplo, conjuros como espíritus guardianes,
rayo de luna o crecimiento espinoso. En quinta posición está Atontar, que es una maestría bastante buena, pero según el tipo de criatura a la que te estés enfrentando. Y es que cuando golpees a una criatura, básicamente le vas a poder aplicar una especie de efecto de atontado. Y este efecto lo que va a hacer es que le va a dar desventaja en su próxima tirada de ataque que haga antes del inicio de tu próximo turno. Y esta maestría también puede ser utilizada para técnicas de golpear y correr, pero la veo bastante más útil cuando os enfrentéis a una criatura la cual simplemente tenga un ataque, pero que ese ataque sea devastador, como por ejemplo el caso de la Rémorath, que por si no lo sabéis, ese pedazo de bicho hace 3 de 6 más 6 de 10 más 7 de daño en un solo ataque, por lo que si evitáis que os dé este ataque, que por cierto tiene una especie de, creo que recordar, de un más 11, pues igual mejor que mejor. En cuarta posición tenemos a Nick, que no me he atrevido a traducirlo porque la verdad es que no sé qué buscaban con este nombre. Pero esta maestría es bien sencilla, y es que si tenemos un arma con esta maestría en nuestra mano torpe, vamos a poder realizar el ataque con la acción adicional que hacíamos normalmente en quinta edición como parte de nuestra acción de ataque. Es decir, que sí, eliminaríamos el coste de acción adicional del ataque con la mano torpe si este arma es un arma ligera y además, pues bueno, está esa maestría y la tenemos aprendida. Aunque hay que reconocer que las selecciones están bastante limitadas porque simplemente tendremos las hoces, las dagas, los martillos ligeros y las cimitarras, es decir, un total de 4 armas para esta maestría. En tercer lugar tenemos la maestría de derribar, y evidentemente esta es una muy buena maestría porque si golpeamos a una criatura y la derribamos, el resto de nuestros ataques irán con ventaja. Así que, por ejemplo, si sois guerreros, podríais derribar a esta criatura que estáis atacando y luego meterle un ataque, acción súbita y otros 2 ataques más, y todos esos 3 ataques irían con ventaja. Lo único malo de esta habilidad es que básicamente requiere de fallar una tirada de salvación por parte del rival. Y sí, es que además de tener que golpear al enemigo con la tirada de ataque, va a tener que fallar una tirada de salvación para que sea derribado. Mi única preocupación con esta maestría es que realmente vamos a tener que realizar 3 tiradas para resolver esta acción. Es decir, la tirada de ataque, la tirada de daño y la tirada de salvación para ver si el enemigo queda derribado o no. En el número 2 tenemos la maestría de rozar, que básicamente lo que va a hacer es que cuando realices una tirada de ataque y falles, vas a hacer daño igualmente a tu enemigo. Solo que este daño será tu modificador de habilidad con la que hayas atacado en la habilidad. Es decir, que si por ejemplo tienes 3 de fuerza y fallas una tirada de ataque, vas a hacer 3 de daño al enemigo aún así. Hay mucho revuelo alrededor de esta maestría, dado que la gente opina que cuando haces daño realmente vas a poder utilizar otras habilidades, como por ejemplo lanzar un smite. Sin embargo, yo no lo veo así, porque esta habilidad implica que falles la tirada de ataque. Entonces realmente, como estás fallando la tirada de ataque, yo interpreto que realmente no vas a poder realizar, pues eso, por ejemplo, un smite o hacer el daño adicional de una marca del cazador. Aún así, he hecho varios cálculos basados en la estadística que aprendí hace años en mi carrera, así que bueno, he usado mis habilidades escondidas para traeros esta representación gráfica. En el ejemplo vamos a suponer que vamos a atacar con un espadón que realiza 2 de 6 puntos de daño y además vamos a suponer que tenemos 5 de fuerza. El daño de media del espadón más los 5 de fuerza es 12, ¿vale? Así que con esto vamos a calcular el resto de datos. Primeramente tenemos un 60% de probabilidades de dar la tirada de ataque y hacer 7,2 puntos de daño de media. Después tendremos un 5% de posibilidad de asestar un golpe crítico, lo cual aumentará nuestro daño de media 0,95 puntos. Por tanto, el daño sin rozar sería de 8,15 puntos de daño de media. Luego además tenemos un 35% de probabilidades de fallar y por tanto esto haría que sea un 1,75 de daño que sumaríamos a nuestro daño de media gracias a rozar. Así que básicamente si tenemos esta maestría estamos aumentando 2 puntos de daño a nuestra tirada de ataque, aunque este número evidentemente se reduciría un poquito a niveles más bajos. Y luego también me vino un poquito arriba y calculé el tema de las ventajas, y es que con las ventajas tendríamos un 77,75% de posibilidades de dar, y eso hace que tengamos 9,33 puntos de daño media. Pero es que también tendremos un 10% de crítico, que ya sé que he redondeado un poquito, pero bueno, sería un 1,9 de daño más. Por tanto, el daño sin rozar sería de un 11,23, es decir, que haríamos 11,23 puntos de daño de media. Y eso sí, como en este caso solamente tenemos un 12,25% de posibilidades de fallar, eso va a suponer que el aumento de daño va a ser bastante menor, ya que simplemente va a ser de 0,6125. Así que bueno, básicamente medio puntito de daño de media
que sumaríamos con rozar si tuviéramos ventaja. Así que como podéis observar, si tenemos ventaja permanentemente, la habilidad de rozar no va a ser tan buena. Y ahora vamos con la maestría de Vex, que tampoco sé qué quieren decir con el nombre, así que no lo he traducido para no asesinar las intenciones que tienen los creadores de esta maestría. Y esta maestría lo que hace es que cuando golpees con un arma con esta maestría, vas a hacer que tengas ventaja en la siguiente tirada de ataque. Es decir, que si por ejemplo tuvieras dos armas de una mano con la maestría de Vex, podrías conseguir ventaja prácticamente de manera permanente tras asestar tu primer impacto, dado que te va a resultar bastante difícil fallar las tiradas de ataque cuando tengas ventaja. Y no solo eso, sino que va a aumentar tu probabilidad de golpe crítico y va a reducir tu probabilidad de pifiar. Y como me vine arriba en la anterior maestría, también me vine más arriba incluso aquí, dado que saqué mis habilidades de estadísticas superiores, que espero que esté bien, la verdad, si no, corregirme en los comentarios, tanto las de esta como las anteriores, y vamos a ver el ejemplo en cuánto aumenta nuestro daño el utilizar la maestría de Vex. Para ello vamos a utilizar el daño de un estoque, ¿vale? Dado que el estoque es una de las armas que tiene esta maestría. El daño del estoque sin ventaja y con 5 de destreza es de 9,5 de media. Como siempre, haremos que tenemos un 60% de probabilidad de golpear, un 5% de golpear con un crítico y el 35%, pues bueno, de fallar. Primeramente, con el 60% de probabilidades de dar, tendremos 5,7 puntos de daño media. Luego le añadiremos el 5% de probabilidad con golpear con un crítico, que básicamente sería un aumento de casi un puntito de daño, siendo el daño total del estoque sin ventaja de 6,65. Luego también he calculado el daño del estoque con ventaja, y es que ya sabéis que tendríamos un 77,75% de probabilidades de dar, otro 10% de un crítico, y eso haría un total de 8,79 de daño de media con el estoque con ventaja. Por tanto, sería un aumento de 2,14 puntos de daño. Y lo que vamos a calcular es el daño del segundo ataque, que yo creo que es la forma más representativa de ver el impacto inicial que tiene Vex. Y para ello lo que he hecho es que tengamos un 65% de probabilidades de tener ventaja al atacar, mientras que tendremos un 35% de probabilidades de no tener ventaja. Y luego lo que he hecho es sumar el daño total que tienen estos dos cálculos, por lo tanto se convierte en 8,04. Es decir, que el daño de media aumentaría a 1,39. Sin embargo, este daño aumentará, dado que al atacar a la misma criatura de manera repetida, el daño tenderá a ese 2,14 que hemos visto anteriormente. Por tanto, atacar consecutivamente a un objetivo con un arma que tenga Vex va a hacer que hagamos un daño que tienda a más 2,14 en cuanto al aumento de daño que sería el no hacerlo con esta maestría. Pero eso sí, esta maestría tiene el limitante de que si cambias de objetivo, la verdad es que vas a perder un poquito de daño. Sin embargo, cuantos más ataques por turno tengas, mejor, y más daño, por cierto, harás. Así que si no tienes una fuente para hacer que tengas ventaja al atacar de manera consistente, Vex va a ser tu mejor maestría. Eso sí, si buscas daño puro y duro y para ciertos tipos de arma. Por último, vamos a comentar brevemente el tema de las maestrías y cómo están repartidas según el arma que escojamos, y para ello he hecho esta tabla como estáis viendo ahora mismo. Rápidamente podréis observar que la segunda columna, empezando por la izquierda, determina el número de armas que hay según la maestría que estemos mirando. Y como veis, hay cierta tendencia según el tipo de arma escogida. Por ejemplo, las maestrías de rajar y rozar simplemente estarán disponibles en armas melee de dos manos, mientras que las maestrías de Nick y de Vex básicamente están limitadas a armas melee de una mano, aunque Vex es verdad que tiene un montón de opciones de armas a distancia. Aquí es donde viene lo interesante, y es que por ejemplo si escogemos entre las típicas opciones de armas melee a dos manos, es decir, el gran hacha, el espadón y por ejemplo la maza a dos manos, vamos a poder seleccionar entre estas sin importar mucho el tipo de daño y más bien fijándonos en la maestría que nos dé. Por ejemplo, el gran hacha o el hacha a dos manos, como queramos llamarla, va a tener la maestría de rajar, por lo que yo principalmente la evitaría. Sin embargo, el espadón va a tener la maestría de rozar, por lo que si tu clase no te da una manera de conseguir ventaja de manera consecutiva, seguramente el espadón sea tu mejor opción. Aunque si lo que buscas es precisamente tener ventaja, la opción de la maza a dos manos es quizá la más interesante, dado que te da la maestría de derribar y por tanto una manera de conseguir ventaja de forma bastante sencilla. Y como veis en opciones a distancias hay maestrías bastante chulas, como por ejemplo la de empujar o la de atontar o la de Vex, por lo que la maestría de empujar en la ballesta pesada puede estar bastante chulo para combinarla con ciertos conjuros o empujar a enemigos por ahí. Por ejemplo, podéis llevar una ballesta pesada, utilizar
el Battle Master, es decir, el maestro de batalla del guerrero, y usar la maniobra de empujar junto con la maestría de empujar, empujando hasta 25 pies a cualquier rival. O por otro lado, podéis coger un arco corto o, por ejemplo, una pistola, que ahora sí que van a estar disponibles, y con la maestría de Vex vais a poder acribillar a alguien y ganar ventaja en el proceso. Y también se pone bastante interesante en armas melee a una mano, es decir, que si lleváis dos armas, una en cada mano, tenéis varias elecciones. Yo creo que la más jugosa es elegir entre Nick y Vex, es decir, que podréis elegir entre dejar vuestra acción adicional libre o tener ventaja en prácticamente todos vuestros ataques. También podríamos analizar brevemente la situación de las típicas armas versátiles, como por ejemplo la espada larga, el martillo de guerra y el hacha de guerra, ya que podremos elegir entre el martillo de guerra para empujar, la espada larga para tontar y el hacha de guerra para derribar. Y como estáis viendo, también tenemos el pico de guerra ahora, que básicamente lo han convertido en un arma versátil. Y también me gustaría comentar el caso del tridente, que ha sido mejorado de un D8 de daño y un D10 versátil de los un D6 y un D8 que son en quinta edición. Esto es todo lo que tengo que deciros sobre las maestrías de arma, que como veis prácticamente me he hecho un doctorado porque me he venido arriba con el tema de la estadística. Si tenéis cualquier tipo de duda, dejármelo en los comentarios, y si queréis sugerir cualquier tema de la nueva edición para que sea tratado en un vídeo, también dejármelo en los comentarios. Como siempre os dejo por aquí los vídeos de las clases de D&D 2024 y los cambios de las razas también en D&D 2024. El siguiente vídeo tratará de las nuevas dotes de nivel 1 y de los trasfondos. Así que nada, yo por mi parte me despido y nada chicos, nos vemos.